Es una palabra profética de los hechos que sucedieron, ¿verdad?, en el profeta, el hombre de Dios, delante de los hijos de los profetas. Dice la palabra así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno dice, una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha, dice, en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Dijo: tómalo. Y él le extendió la mano y lo tomó. Hasta ahí. Gloria al Señor. Puede sentarse. Eliseo, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, discípulo de Elías. Qué bueno que en la casa del Señor hubiese siempre profetas, hubiera hijos de profetas. La palabra de Dios dice que Eliseo, ¿verdad?, estaba con los hijos de los profetas. Entonces, por ahí, los hijos de los profetas habían notado que el lugar era chico, era pequeño, era estrecho. Y hacía falta un lugar grande, un lugar, ¿verdad?, donde ellos pudieran desarrollar su ministerio. Entonces, los hijos de los profetas, hermanos, eran hijos preparados por Dios, no era cualquier pueblo. Hoy tenemos gente, hermano, que no les gusta prepararse. Hoy tenemos gente que no quiere, ¿verdad?, levantarse, que miran el Evangelio del Señor, que miran la iglesia del Señor como si fuera, hermano, un pasatiempo, un lugar donde no hay esperanza, un lugar donde solamente hay diversión, donde solamente, ¿verdad?, puede acudir a Dios para que le cumpla su deseo. Pero la iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor es para tener en cuenta que tenemos un Dios que tenemos que adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el tema de hoy que le vamos a hablar se llama los ruegos. Diga conmigo: los ruegos. ¿Cuántos alguna vez le han rogado a usted? ¿O cuántas veces usted ha rogado a alguna persona? Los ruegos, hermanos, siempre servirán para hacer algo, para determinar un asunto. Cuando alguien le ruega a usted para que usted haga algo, para que usted cumpla alguna acción o cumpla alguna cosa, o le cumpla el deseo a otra persona, los deseos siempre van a ser cumplidos, hermano. Cuando una persona ruega y aquella persona opuesta, ¿verdad?, al fin determina decir: está bien, lo voy a hacer. Y Eliseo se encontraba, dice la palabra de Dios, ahí reunido con los hijos de los profetas. Pero le dijeron los hijos: mira, Eliseo, este lugar es pequeño, este lugar es estrecho. La iglesia del Señor, hermano, siempre tiene que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A lo mejor este lugar donde estamos es estrecho, es pequeño, pero algún día el Señor va a extender su gracia. Y de tanto ruego, de tanta súplica hacia el Señor, Él va a conceder las peticiones de vuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien adora a Dios, cuando alguien ruega a Dios, tarde o temprano las peticiones de vuestro corazón serán cumplidas. Entonces, rogar. Solamente usted tiene que rogar a dos tipos de seres. Número uno, usted puede rogar a Dios y Él concederá las peticiones de su corazón. Usted puede, ¿verdad?, rogar a un Dios celestial. También usted puede
puede creer en Él, puede poner su confianza. El único que puede cumplir las peticiones de vuestros corazones, ¿verdad?, es el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que ruega a los ídolos. Hay mucha gente que le ruega la materia, que le ruega a cualquier cosa en la cual ha depositado su fe. Y muchos dicen que si yo ruego, si yo pido mi petición, ¿verdad?, a esa criatura, a ese, ¿verdad?, ángel, a esa idolatría, entonces a veces me concede las peticiones, pero es mentira del diablo, ¿verdad? La única porción, ¿verdad?, que nosotros miramos cuando Dios hace los milagros es cuando usted le ruega a Dios. Entonces, usted puede rogarle a Dios y Dios concede las peticiones de su corazón. Número 2, cuando usted le ruega a una persona y le pide por favor que le conceda, que le haga ese favor, que le ayude en la situación, en cualquier cosa, esa persona puede cumplir a sus ruegos. Y aquí estaba Eliseo. Uno de los hijos de los profetas le rogaron que fuera con ellos, porque ellos estaban viviendo en un lugar estrecho, en un lugar donde apenas cabían, donde no era, ¿verdad?, muy bien habitado, ¿verdad?, pero donde no era inadecuado, ¿verdad?, ese lugar donde vivían. Hay muchas veces, hermano, que hay gente que vive inadecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vive inadecuadamente, hermano? Porque esa persona, ¿verdad?, vive en un lugar estrecho, vive en un lugar donde a veces no se puede ni caminar, a veces donde no hay lugar donde poder descansar, donde poner al hombre de Dios, donde poner al profeta. Y así se encontraban los hijos de Dios. Entonces decidieron construir una nueva casa. Dice la palabra de Dios que tenían que ir al Jordán para cortar madera. Y cada uno de ellos tenía que traer, ¿verdad?, una viga para la construcción de un nuevo lugar. Así que Dios les da, ¿verdad?, ese consejo, les concedió a ellos, ¿verdad?, que el profeta Elías, de tanto ruego, ¿verdad?, él quisiera ir. Era tan necesaria la presentación de Elías con esos nuevos profetas, con esos nuevos hijos de los profetas, porque le rogaron cuando podían realizar cosas, ¿verdad?, sobrenaturales, cosas extraordinarias. Entonces, cuando usted ruega a una persona, aquella persona a lo mejor no está dispuesta. El hombre de Dios está siempre bien ocupado. Elías tal vez dijo, pues yo me la paso muy ocupado, yo no puedo. A lo mejor dijo, no tengo tiempo. Pero de tanto que insistieron, de tanto que le rogaron, Elías dijo, yo iré con vosotros. Y qué precioso, hermano, es cuando el hombre de Dios puede ir con el pueblo de Dios. ¿Para qué, hermano? Para hacer cosas extraordinarias, para enseñar a los nuevos discípulos, para decirle que hay un Dios todopoderoso que aquí, así como usó a Elías, así como usó a Eliseo, también los puede usar a ellos. Aleluya. Mucha gente no entiende esto. Mucha gente no le gusta venir a la iglesia, hermano, porque realmente no son cristianos. Realmente están perdidos, hermano. Están perdidos en el mundo, están perdidos en una corriente, vamos a decir, ¿verdad?, donde han seguido los asuntos de la carne, los asuntos que son, ¿verdad?, no tan gratos para la vida del ser humano. Entonces Dios dice en el verso 1 que los hijos de los profetas vivían en un lugar estrecho, pequeño. Era inadecuado el lugar. Así que los profetas querían hacer una casa nueva, una casa donde ellos se sintieran, ¿verdad?, contentos, se sintieran, ¿verdad?, a gusto. ¿Para qué, hermano? Para poder estar siempre en una comunidad delante de Dios. Esa era una comunidad profética, hermano, de hombres profetas. Era una sociedad, hermano, de hombres de Dios.
Yo no sé si usted entiende esto, pero hay muchos, hermanos, que necesitan vivir en la sociedad de Cristo. Hay muchos que necesitan vivir en una comunidad cristiana, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo vivimos en esta comunidad, pero es una comunidad donde nosotros, ¿verdad?, siempre estamos dispuestos a servir a Dios. Pero yo quiero decirle en esta tarde, gloria al Señor, gracias. Yo quiero decirle en esta tarde que Cristo es la verdad. Entonces, aquí los profetas, ¿verdad?, traían algo para el hombre de Dios. Siempre cuando usted se acuerda para el hombre de Dios, hermano, cuando usted quiere hacer algo mejor, y ellos sabían que no era un lugar donde podían poner al profeta Eliseo, donde podía vivir con ellos. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tienen casas, hermano? ¿Cuántos saben que los hijos de Dios cuando menos tienen un cuarto donde vivir? Eliseo tenía su casa. Estos hijos de los profetas vivían en sus casas. Estos hijos de los profetas vivían en cuartos, yo no sé si alquilados o hacían un cuarto especialmente para ellos, pero vivían bajo un techo. Y el lugar donde ellos vivían era algo estrecho. Así que Dios, hermano, había puesto en estos hombres construir un lugar, construir en el Jordán un lugar. ¿Para qué, hermano? Para poder seguir, ¿verdad?, ese avivamiento profético, ese avivamiento donde solamente los hijos de Dios pueden contemplar la mano del Señor, pueden completar, ¿verdad?, la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre ha querido que sus hijos cumplan en su ministerio lo que Él les ha dado. No es que solamente hay un profeta, hermano, hay muchos hombres profetas, pero esos hombres viven apartados para Dios. Esos hombres viven a la manera de Dios. Aleluya. Vamos a leer el verso 1. Alguien que me ayude a leerlo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Gracias. Así que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Dice Eliseo. ¿Cuántos saben que Eliseo tenía su casa? Eliseo tenía una casa. ¿Dónde la tenía? En Israel, en el palacio. ¿Dónde vivía Eliseo? Gloria al Señor. ¿Dónde vivía? Debajo de un árbol, debajo de una cueva. Eliseo vivía en Samaria. En Samaria. Acuérdense cuando aquel hombre, el que tenía lepra, ¿verdad?, fue a mirar a Eliseo. Y cuando fue a mirarle, ¿verdad?, tuvo que ir a la puerta de su casa. Vamos a leer ahí atrásito para ver si Eliseo tenía su casa. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Eliseo, gloria al Señor. Capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. La Biblia dice: y vino Naamán, dice, con sus caballos y con su carro, dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Así que Eliseo tenía una casa. Eliseo había visto, ¿verdad?, las grandezas de Dios. Entonces los hijos de los profetas querían empezar una nueva construcción. Pero Eliseo tenía su casa. Eliseo solamente había ido a visitarlos. Estos querían ir al Jordán para construir. Pero Eliseo le dijo: vayan ustedes, vayan, le dijo. Pero después de rogar a Eliseo, después de decirle, Eliseo, ¿verdad?, de tanto ruego, de tanta súplica, Eliseo decidió ir, hermano. ¿Sabe por qué Eliseo decidió ir, hermano? Porque Dios tenía un plan para con los hijos de los profetas. Dios tenía algo grande, hermano, grande. Hay a veces que la iglesia no entiende que Dios tiene cosas grandes, hermano.
Y a veces la gente no quiere venir a la iglesia, pero hay cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Y no todos arrebatan la bendición, no todos toman la bendición. ¿Por qué, hermano? Porque no le interesa la bendición de Dios. Así que Eliseo, ¿verdad? Le rogaron estos hijos de los profetas. ¿Para qué, hermano? Para que los hijos de los profetas pudieran ver que Dios, ¿verdad?, estaba completamente con Eliseo. Entonces la palabra de Dios nos menciona a nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer siempre. La vida de Eliseo, hermano, no era cualquier vida. La vida de Eliseo era un varón de Dios. Eliseo estaba en los momentos más precisos. Eliseo estaba, ¿verdad?, desarrollando su ministerio. Así que el tiempo de Eliseo, hermano, era un tiempo, hermano, donde Eliseo estaba siendo usado. ¿Cuántos dicen amén? Era el momento de que Eliseo estaba presentándose, siendo usado por Dios. Gloria al Señor. Cuando el varón de Dios va contigo, dígale al que está a su lado, cuando el varón de Dios va contigo, cuando está con vosotros el varón de Dios, suceden cosas grandes, hermano, de parte de Dios. Y a veces la gente no toma en cuenta esto, pero hay cosas grandes que suceden cuando el varón de Dios está con nosotros. Cuando el varón de Dios va con nosotros, suceden cosas grandes. Y a veces tenemos que decirle esto al pueblo. Por eso es importante que en tu crecimiento ministerial, ¿verdad?, tengas siempre en cuenta que el varón de Dios tiene que ir, tiene que estar ahí donde tú estás. ¿Para qué, hermano? Para que puedan suceder cosas grandes. Entonces, Eliseo pudiera haberles dicho, pues vayan ustedes, yo tengo otras cosas, otros asuntos, yo no puedo ir con ustedes. Pero tenía tiempo para ir con ellos, ¿verdad? Él dijo, yo tengo ganas de ir con ustedes, tengo ganas de compartir con ustedes. A veces nosotros, mira, hermano, cuando el hombre de Dios está con nosotros, cuando el hombre de Dios va con nosotros en todas las áreas, en nuestras vidas, en tu casa, en tus familias, en tu trabajo, ¿verdad? Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, es bueno que el hombre de Dios vaya ahí, hermano. ¿Por qué? Porque sucederán cosas extraordinariamente, hermano, sucederán cosas sobrenaturales. Entonces Dios le permitió a Eliseo que fuera con los hijos de los profetas. ¿Para qué, hermano? Para que sucediesen cosas grandes. Entonces, ¿cuáles eran las cosas grandes que sucedieron? ¿Cuáles eran los acontecimientos que Dios iba a hacer ante estos hijos de los profetas? Algo tan precioso, hermano, que iba a suceder. Así que Eliseo sabía que era muy importante ir con este grupo que eran servidores de Dios. Para un hombre de Dios, hermano, ir con los servidores de Dios, ir con la gente que ama a Dios, hermano, es un honor, hermano. Porque mire, a los siervos de Dios siempre les va a gustar gente que esté en la presencia de Dios, gente que le sea, ¿verdad?, fiel al Señor, gente que quiera participar en la obra del Señor. Entonces Eliseo le gustaba esto. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo era el hombre de Dios que amaba a Dios con todo su corazón. Así que los hijos de los hombres, hermanos, también eran servidores y amaban a Dios con todo su corazón. Por eso es que Eliseo decidió ir con ellos. Si fuera otro grupo, otra gente, otro tipo de gente, a lo mejor Eliseo hubiera dicho, no me conviene ir con ustedes. Ustedes solamente buscan a Dios cuando ustedes, ¿verdad?, les conviene, cuando ustedes quieren. Ustedes cambian a Dios por cualquier cosa. Ustedes dejan a Dios por cualquier cosa. ¿Por qué, hermano? Porque Eliseo conocía el corazón de estos hombres. Conocía que ellos iban a construir un hogar para que siguiese creciendo el ministerio profético. Porque ahí se reunían los hijos de los profetas. Entonces, qué bueno, hermano, que la iglesia, la voz de Cristo, estuviera siempre reunida por los hijos de Cristo. Pero no todos son hijos de Dios. Algunos son primos, algunos son parientes solamente de lejos. Pero el hijo de Dios se conoce, hermano, cuando es hijo de Dios, cuando es un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre que siempre, ¿verdad?, estará en la presencia del Señor.
Gloria al Señor. Así que Dios siempre, ¿verdad?, tendrá en cuenta, hermano, las grandezas de nuestras vidas. Nosotros podemos mirar que el lugar, el espacio donde nosotros estamos, a lo mejor es corto, a lo mejor, ¿verdad?, está restringido. Pero ¿sabe qué? Una cosa sabemos, hermano, que la presencia de Dios está con nosotros. Que la presencia de Dios está donde se reúnen, hermano. Entonces, ellos estaban reunidos en un pequeño lugar, pero ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el hombre de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí estaba la palabra de Dios. Ahí estaba la unción. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Eliseo era un hombre lleno del Espíritu Santo, que aún muerto, hermano, hizo revivir a una persona que estaba muerta cuando cayeron juntamente a sus huesos. Gloria al Señor. Entonces, esto no es cualquier cosa, hermano. Esto es algo como sobrenatural. Diga conmigo, es algo sobrenatural. Así que Dios levantará a sus siervos antes de construir, ¿verdad? Dios mira que los detalles que se hacen en esa construcción. Mire, cuando alguien va a construir, ¿verdad?, una nueva casa, los detalles, por muy pequeños que sean, para Dios es importante. ¿Por qué Dios permite que Eliseo vaya? Nosotros no podemos edificar si Dios no es nuestro fundamento. Nosotros no necesitamos, ¿verdad?, a veces decir es que yo necesito un arquitecto para que me haga una casa buena y para que no se me caiga. No, literalmente usted necesita, ¿verdad?, a alguien que sepa cómo edificar la casa del Señor. Usted puede mirar grandes hombres de Dios que aparentemente han edificado sobre la roca. La Biblia dice, ¿verdad?, allá en el Mateo, cuando usted lee la palabra de Dios, dice que Jesús le dijo, ¿verdad?, a los apóstoles, le dijo a los que estaba enseñando, le dijo que era necesario edificar una casa para Dios, hermano. Allá en Mateo capítulo 7, allá usted puede leerlo en su casa. Pero dice que el hombre prudente edificó una casa. ¿Una casa para quién, hermano? ¿Verdad? Para él mismo. Entonces, un hombre prudente siempre va a edificar sobre la roca. ¿Por qué sobre la roca, hermano? Porque si vienen vientos, si vienen lluvias, si vienen tormentas, su casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Jesús explicó esto. Pero el hombre insensato, hermano, que siembra siempre algo malo, algo que no le gusta a Dios, ese va a edificar sobre la arena su casa. Y cuando vengan todas estas tempestades, cuando vengan todas estas cosas, entonces dice que todo va a ser destruido, todo va a azotar. ¿Por qué? Porque el hombre insensato, hermano, siempre quiere edificar donde le dé la gana. Esto quiere decir que la gente, ¿verdad?, que no se pone bien con Dios, está edificada sobre la arena. Una persona que no le interesa los asuntos de Dios, una persona que no tiene una responsabilidad sobre los asuntos del rey, siempre va a edificar sobre la arena, hermano. Por eso cuando llegan tormentas, cuando llegan tempestades, cuando vengan los vientos, hermano, esa persona no puede levantarse. ¿Por qué? Porque está caída espiritualmente, porque no tiene a Dios en su corazón. Tiene un Dios de emoción, tiene un Dios solamente de fantasía, pero ese Dios no sirve, hermano. Por eso es que Dios le permite a estos hombres edificar una casa, hermano. ¿Por qué? Porque mire, cuando hay ruegos, cuando hay súplicas, usted no puede suplicarle a un ídolo como lo hace el mundo. El ídolo, ¿verdad?, siempre va a estar ahí como una estatua y la gente le suplica, la gente le ruega, pero no le cumple las peticiones, porque es una materia, es materia prima, es algo hecho por las manos de hombres, hermano. Y ahí no se cumplen los ruegos. Pero cuando usted va a Dios, cuando usted viene de rodillas, cuando usted se postra y le dice, Dios mío, necesito de tu presencia, necesito que conceda los ruegos de tu petición. Pero Dios nunca se queda callado, hermano. Dios siempre te va a decir, yo voy a ir contigo, pero yo quiero que tú estés conmigo. Si tú estás conmigo, yo te cumplo ese deseo. Pero si no estás conmigo, no te lo cumplo.
O si nomás vas a querer cuando tú quieras, pero no te lo va a cumplir. Entonces, Dios trabaja a la manera de Él. Los hombres de Dios, cuando vienen a Dios, Dios les cumple sus peticiones. Entonces, ir a una madera, ir a un trozo de madera y pedir con ruego, hermano, no te va a dar resultado. No da resultado. La única forma que te va a dar resultado es cuando tú vienes a Dios y alzas tus manos y le dices: Señor, yo soy tu hijo. Yo soy hijo de los profetas. Mis padres fueron cristianos. Mis ancestros fueron cristianos. Y yo también soy cristiano, Señor. Soy hijo de un profeta. Así que te pido, te ruego, Señor, que me conceda la petición de mi corazón. Entonces Dios lo va a cumplir. ¿Cuánto dicen amén? Dios cumple las peticiones de vuestros corazones. Entonces el llamado de Eliseo, ¿verdad?, es que estaba a punto de hacer grandes cosas. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 6 de Reyes, del 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice: vamos ahora al Jordán, dijo Eliseo, y tomemos de ahí cada uno una viga, y hagamos allí un lugar que habitemos. Y él dijo: andad, vamos, vamos. Verso 3 dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿La madera para qué sirve? Para construir casas. La madera sirve para construir muchas cosas, para hacer cosas grandes. Entonces, los ruegos hicieron ir a Eliseo con los hijos de los profetas, porque iban a construir un lugar para Dios, un lugar donde habitar ellos. Pero era importante, hermano, que estas nuevas propiedades, estos nuevos, ¿verdad?, lugares fueran bendecidos por el hombre de Dios. Entonces Eliseo fue a ayudarles a ellos, hermano. Fue al lugar del Jordán para cortar esa madera. Mire, si ellos no hubieran tomado en cuenta al varón de Dios, hermano, si estos hombres no hubieran tomado en cuenta al varón de Dios, el asunto hubiera sido en ruinas. El asunto hubiera sido en pérdidas. Entonces hubo a lo mejor intenciones en el corazón de Eliseo de no ir, pero lo hizo porque hubo ruego. Pero si no hubiese ido, hermano, hubiera perdido grandes cosas, hubiera ruinas. Por eso es que Eliseo decidió ir. Dice que el verso 5, vamos, hermano. ¿Cuántos están aquí? Verso 5. Dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Entonces, ahí estaba, hermano. Si Eliseo no hubiera ido con ellos, hubiera grandes pérdidas. La construcción de este nuevo hogar, esto es el detalle para formar por la pérdida del hacha de hierro. Mire, si la hacha de hierro se hubiese perdido, ya no hubiese más, ¿verdad?, producción. Hubiese pérdidas de tiempo, porque fueron hasta el Jordán. Hubiese habido pérdidas de finanzas, de dinero. ¿Por qué, hermano? El hacha era prestada. En el tiempo de Eliseo, un hacha, hermano, hecha de bronce, de hierro, costaba mucho dinero. No costaba cualquier cosa. Era un gran precio de lo que costaba esa materia. Entonces, hoy quizás hay cosas que cuestan, hermano. Hay cosas que cuestan, pero que al pueblo de Dios no le interesa, hermano. No le interesa si se pierde, no le interesa si hay pérdida financiera. Hay cosas que cuestan en la vida, hermano. El templo de Dios cuesta, sí cuesta. Eliseo sabía que costaba. Esa materia, ese hierro, esa parte de bronce,
Era prestada y costaba muchísimo dinero. Es como comprar una máquina, hermano. Una máquina para cortar árboles. Que cuesta mucho dinero. A lo mejor ahorita ya no cuesta porque hay mucha, ¿verdad? Mucha producción. A lo mejor ya el invento, ¿verdad? Han hecho muchas piezas. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Para extraer el hierro, para extraer el bronce, costaba mucho dinero. Entonces, cuando uno, hermano, no toma en cuenta al siervo de Dios, si Eliseo no hubiera ido con ellos, hermano, no hubiera sucedido las grandes cosas, hubiera pérdidas. Por eso hay mucha gente que se va del Señor, hermano. Hay mucha gente que se aparta del Señor y piensa que vivir con su familia apartado de Dios, yéndoles bien, le va a ir todo el tiempo bien, pero a lo mejor por un tiempo, pero no por siempre. Va a haber pérdidas, va a haber pleitos, va a haber enfermedades, va a haber una vida de fantasía. ¿Por qué, hermano? Porque saben que delante de la presencia del Señor, delante de Dios, mientras estaban con Dios, mientras estaban con el hombre de Dios, había bendición hasta que sobreabundaba, había finanza, había de todo, había cosas grandes que Dios podía hacer. Entonces, en tu vida Dios puede hacer muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí, hermano? Miro un espíritu cansado, un espíritu de indiferencia. Córtelo, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted no ora, porque no está orando a la iglesia. Entonces, los Eliseos siempre saben cosas, hermano. Pero yo le aseguro que hay gente que no está orando. Levante su mano, hermano, si está orando usted. Levántela. Levante la mano si usted oró en este día. Ve que no está orando el pueblo. No está orando. Por eso la gente no entiende las cosas proféticas. Por eso es necesario que un Eliseo vaya en la presencia de la iglesia. Si usted sigue así, usted va a caer. Cualquier rato va a caer y se le va a perder el hacha. Y el hacha se va a quedar hundida. Y cuando se pierde el hacha, escúcheme bien, el hacha significa, ¿verdad? Significa Cristo. Significa, ¿verdad? La bendición, significa la restauración, significa, ¿verdad? La restauración de una vida eterna. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el pueblo de Dios se apaga? ¿Por qué el pueblo de Dios se pierde? Porque están hundidos. Están hundidos. No hacen caso a los decretos de Dios. Siempre ponen excusas, hay obstáculos, hay cosas grandes que van a ser obstáculos. Entonces, cuando cayó el hacha al agua, este hombre dijo: ¡ah, Señor! El hacha era prestada. En vez de decir: Señor mío, saquemos esa hacha. Si es prestada, si es regalada o si es fiada, ¿qué importa? Pero él podía decir: ¿sabe qué? El hacha, vamos a rescatarla, Señor. ¿Podemos? Claro que sí. Pero lo primero que dijo este hombre: el hacha es prestada. Es lo que muchos pueblos de Dios dicen: es que si yo voy a la iglesia, voy a gastar gasolina. Si yo voy a la iglesia, me siento cansado, necesito descansar. Hay gente que nace cansada, hermano. Sus hijos nacen cansados. Hay gente que vive una vida cansada, hermano. Y eso no viene de parte de Dios, hermano. Imagínense que sus hijos, llegara el hombre de Dios y le dijera: vamos a cortar madera, vamos a ir al monte, vamos a ir al Jordán, vamos a ir a orar en la presencia de Dios. Los hijos no van a querer porque están dormidos, porque no están orando, están apagados. Viene cualquier trabajito, los tumba y no quieren. Entonces la vida, hermano, la vida de un hombre de Dios, hermano, no consta, mire, no consta en el poder que tiene. La vida de un hombre de Dios no consta, hermano, en lo que tú haces en el mundo, lo que tú ganas, lo que tú tienes, la materia prima. La vida de un hombre, hermano, ¿sabe en qué se nota? En qué se nota su grandeza. Es en la obediencia.
la obediencia. Cuando un hombre de Dios decide servir a Dios, entonces esa persona tiene grandeza, esa persona tiene en su corazón, hermano, ¿verdad?, las promesas de Dios. Entonces, ¿el pueblo está durmiendo? Sí, está durmiendo, hermano. Mientras el hacha estaba cortando, que las cosas iban bien, pero nomás el hacha dejó, ¿verdad?, se perdió, se paró la obra, se paró la gente, porque querían ellos tener esa hacha, querían tener para seguir cortando. Cuando nosotros vamos al campo, ¿verdad que usted no lleva una motosierra? ¿Verdad que usted no lleva un hacha? Si acaso 1 o 2 personas llevan para toda la gente. ¿Por qué, hermano? Porque no todos tienen la precaución. No todos se preocupan. Yo voy a llevar mi propia sierra para poder aventajar la producción, para poder cortar la leña, para poder hacer algo. Siempre le van a dejar la carga a uno. A lo mejor en ese tiempo eran escasas las hachas. Se llevaban 3, se llevaban 4 y los demás iban a carrear cada uno su ¿qué? Su viga, su barrote, vamos a decir. Entonces, imagínense un hacha, ¿cuántos barrotes puede cortar? ¿Cuántas vigas? Muchísimas. Con una hacha usted puede cortar hasta 20, 30, 50, ¿verdad?, vigas para construir una casa. La gente que sabe de esto, ¿verdad?, sabe que un hacha es indispensable, hermano. Entonces, cuando se cayó el hacha, las cosas estaban como perdidas. Perdidas. Dijo el hombre, se me perdió y él prestaba. ¿Cómo voy a hacer para pagar el dinero? Si para traer el bronce, si para hacer el molde de un hacha. El artesano no va a poder. El artesano, ¿verdad?, no va a poder levantarse. Entonces, Eliseo le dijo, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó esa hacha? Y este varón le dijo, ahí cayó. Entonces, el hacha se perdió, estaba hundida. Entonces, cuando uno se hunde, la familia también se hunde. Tus hijos no van a ser profetas. Tus hijos no van a ser apóstoles. Tus hijos no van a ser pastores. ¿Por qué? Porque dejaste que la hacha se cayera, se hundiese. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia y no hace lo que Dios quiere que haga. Estar en la iglesia, hermano, ¿verdad? Un hombre cristiano tiene que aprender a orar. Un hombre cristiano tiene que tener una responsabilidad con Dios. Pero hoy las iglesias no quieren responsabilidad. Hoy las iglesias, hermano, están más mejores. Escúcheme bien. Están más mejores las iglesias católicas. Porque la iglesia católica romana, hermano, mire, ahí siguen a Dios. Siguen a un Dios, ¿verdad?, de idólatra, hermano. Pero ellos son tan fieles. Ellos son tan unidos, hermano. Ellos son tan seguidores, hermanos. Que en la iglesia cristiana, hermano, está perdiendo ya ese caminar. Está perdiendo ya esa formación. ¿Por qué, hermano? Porque hay cristianos fríos. Cristianos que se fueron al agua, que se enfriaron. El hacha estaba caliente mientras la usaba el leñador, mientras la usaba el que iba a cortar la madera. Estaba caliente, hermano. Estaba el fuego del Espíritu Santo. Pero mientras cayó al agua, hermano, el hacha se enfrió. Y eso es lo que está pasando con las iglesias. Que en el tiempo donde estamos viviendo hay cristianos fríos. Lamentablemente, hermano, tenemos que hablar con la verdad, pero los cristianos están fríos. Su hacha está en el agua. Aunque digan que no, aunque repateen, hermano, pero están en el agua. ¿Quién la puede sacar? ¿Quién? Solamente el hombre de Dios, hermano. El que tiene la autoridad. Hay hachas que se han ido, hermano, a propósito al agua. Esas hachas, hermano, se han ido de la casa de Dios, hermano, y tiraron su hacha a propósito. ¿Por qué, hermano? Porque no querían orar a Dios, no querían servirle a Dios. Se dejaron manipular por la fantasía, se dejaron manipular por la familia, se dejaron manipular por cualquier hombre, hermano, por cualquier mujer, por cualquier hechicero, cualquier brujo, cualquier hombre que vino, hermano, impostor, y los atrajo. Entonces dejaron caer su hacha a propósito y se apartaron de Dios.
Se apartaron. Entonces, mire, cuando alguien tira el hacha a propósito, Dios ya no la vuelve a levantar. Para nada. ¿Por qué, hermano? Porque lo hizo a propósito. Lo tiró. Hay gente dentro de la iglesia que hacen muchas cosas a propósito. Ponen excusas a propósito. Inventan mentiras. Y creen que eso les va a ayudar, hermano, para crecer en el evangelio, para estar delante de Dios. Entonces, aquí había un hombre, hermano, que dice que mientras estaba el fuego del Espíritu Santo, se le resbaló, se le cayó el hacha. Pero él no lo hizo a propósito, sino que se le resbaló. Entonces, esa es la forma, hermano, que Dios puede ayudar a este tipo de gente. Cuando hacen las cosas que sin propósito, que no era el propósito de ellos apartarse de Dios. A lo mejor tuvieron un accidente, a lo mejor, ¿verdad? Tuvieron que viajar porque sucedió una tragedia, pasó algo en sus vidas. Pero no era el propósito apartarse de Dios. Entonces Dios restaura a este tipo de gente. Claro, pero la gente que no quiere, hermano. Entonces Dios no la puede restaurar nomás porque sí, hermano. Dios no puede levantarla. ¿Por qué? Porque el hacha está hundida. ¿Cuántos saben que el hacha representa al pueblo de Dios? ¿Saben por qué? Porque mientras está en el fuego el hacha, está dentro de la presencia del Señor. Mientras el hacha no esté sirviendo y no esté el fuego, no esté encendido, hermano, no esté caliente el hierro, el bronce, entonces el hacha va a caer. Va a caer y va a llegar al agua donde se va a enfriar. Entonces, tiempo profético, hermano, donde Eliseo tenía que ir con estos hijos de los profetas para enseñarles cómo se profetiza, para enseñarles cómo es el caminar de Dios, para enseñarles cómo se construyen las casas, para enseñarles las cosas extraordinarias, para enseñarles las cosas sobrenaturales. Entonces, hay gente, hermano, que no le interesa esto, que se fueron de la iglesia, que se apartan de la iglesia, que toman a Dios, ¿verdad?, con indiferencia, con negligencia, que no les interesa. Van a tener problemas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo están haciendo con propósito. Saben que los siervos de Dios, mire, de todos los siervos que había ahí, ninguno se quedó en su casa, ninguno se quedó con sus papás. Todos fueron con Eliseo para cortar la madera. Entonces, en el tiempo del tabernáculo, ¿verdad?, los hombres de Dios siempre cortaban la madera y tenían que traer lo mejor para Dios. En el tiempo de Salomón tuvieron que traer cedros del Líbano para construir el templo de Dios. Entonces, iglesia, ¿qué te hace falta para construir la casa del Señor? ¿Qué te hace falta para construir el templo de Dios? Dígale que está a su lado, ¿qué te hace falta? Hay gente que ha confiado, hermano, ¿verdad? Que se ha apartado, que se ha ido con su familia y piensa que es la bendición de sus vidas. Estar con la familia, hermano, no es una prioridad primera. La prioridad primera es Dios, hermano, y luego la familia. No es primero tu familia, no es primero tus hijos. La prioridad aquí es Dios y luego tus hijos. Entonces, vivir así una vida, hermano, es una vida de fantasía, no sabiendo que el hacha, ¿verdad?, representa al cuerpo de Cristo, hermano. Muchos se apartaron, se soltaron, ¿verdad? Soltaron sus hachas, soltaron lo que ellos tenían. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando el hacha se pierde también la salvación, se pierde las finanzas. Uno piensa que siempre va a tener dinero. Mire, hermano, se pierde el dinero, se pierde la salvación. El hombre se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque quiere vivir una vida de fantasía, piensa que sin Dios la puede hacer. Pero ¿sabe dónde viene a quedar ese tipo de personas? Que tiraron el hacha a propósito, que tiraron, ¿verdad?, la herramienta de Dios. ¿Sabe dónde
vienen a quedar en la miseria. En la miseria. Mire, el hijo pródigo, mientras tenía el hacha, mientras tenía el sustento del Padre, Dios Padre, mientras estaba el Dios Padre con él, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese hombre no le faltaba nada. Ese hombre era bendecido. Ese hombre tenía pan, ese hombre tenía vestuario, ese hombre tenía su casa, ese hombre era próspero, era bendecido. Pero cuando él decidió irse de su casa, cuando él decidió tirar el hacha a propósito, vino el hambre. Se acabó el dinero, se acabó la finanza, se le acabó la ropa. Andaba en harapos, en ropa rota, ropa vieja. Lo único que le quedaba a él era sustentar cerdos, darle comida, ¿qué? Alimento a los puercos, a las puercas. Imagínense a dónde viene a quedar una persona cuando suelta el hacha. En nada. Entonces, cuando él decide volver a su casa, cuando él decide, dice, yo pequé, yo pequé contra el cielo, pequé contra mi padre, pequé contra todos. Iré a la casa de mi padre. Quizás él tenga misericordia. Quizás él tenga compasión. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué, hermano? Porque su corazón se aparta de Jehová. Cuando una persona confía en el hombre, confía en la familia, confía en el hechicero, en el brujo, en la hechicera, en otra persona que vino a engañarte, malditos. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, hermano, muchas veces cuando ha estado en la iglesia de Dios, pero cuando se apartan, empiezan a confiar en otra gente, empiezan a confiar en sus esposos, empiezan a confiar en sus esposas, empiezan a confiar ¿en quién? En sus amigos, en alguien que le metió algo a su cabeza y la apartó del camino de Dios. Entonces, ahí estaba Eliseo en medio de estos profetas, de estos hombres, hermano. ¿Cuántos ponen el corazón en Dios, hermano? ¿Cuántos? ¿Usted lo ha puesto en el hombre? Hay hombres que ponen su corazón en una mujer. Y ese es un pecado delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a la mujer le dejan todo. Le dejan que administre su dinero. Le dejan que haga lo que quiera con el dinero. Y la mujer esconde ante Dios. No está siendo fiel a Dios. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Porque ponen el corazón en el hombre, en una mujer. Entonces, los que se han ido, hermano, los que han tirado su hacha a propósito, ponen su corazón en una mujer pagana, en un hombre pagano, que está en contra de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque soltó su hacha. Entonces, Dios quería darnos la enseñanza para entender en estos tiempos que cualquiera de nosotros que suelte el hacha a propósito y se aparte de Jehová, en los últimos tiempos ya Dios no le da la oportunidad. ¿Sabe por qué se aparta mucha gente de Dios? Porque se quiere burlar de Dios, porque quiere pasar los límites. ¿Sabe por qué la gente no quiere dar a Dios? Porque no quiere, ¿verdad? Que la obra de Dios prospere, que no quiere que la obra de Dios siga. Por eso se aparta. Por eso no quiere seguir adelante. Mientras los cortadores de madera llegaron al Jordán, estos empezaron su jornada, sabiendo que el varón de Dios iría con ellos. Iría. Entonces este varón de Dios estaba listo para hacer cosas, para mostrarle a ellos cómo se trabaja en el Señor.
Así que cuando se pierde la dirección, cuando se está alejado, cuando uno no puede sacar el hacha, ¿verdad? Es porque Dios lo quiere. Entonces para ellos era imposible. Iba a haber pérdidas. Pero el varón de Dios había mirado todo. Sabía que no lo hizo a propósito. Y le preguntó dónde cayó el hacha ahí. Entonces el varón de Dios dice que fue y cortó un pedazo de palo. Un palo es un barrotito, una madera, un trozo de una planta, de un árbol. Y lo trozó. Y dice que aventó el pedazo de palo. Y dice que el hacha empezó a flotar. El hierro empezó a flotar. ¿Sabe qué significa eso? Es que Dios le quiere dar parte a esa persona. ¿Para qué, hermano? Para que esa persona se convierta, se regenere, se convierta bien a Dios y pueda tomar la salvación y pueda tomar otra vez, hermano, lo que es la postura de ser un hijo de Dios. ¿Sabe por qué esa hacha flotó? Porque el varón que se le soltó no lo hizo a propósito. Dios le dio la oportunidad. Cuando alguien suelta así el hacha, Dios le da la oportunidad ¿de qué? De restablecerse, de regenerarse, de convertirse. Entonces el hacha flotó. Eliseo dijo, sigamos adelante. No se ha perdido nada. Se levantó el hacha. Se perdonó el pecado. Se quitó la malicia del corazón, porque no había malicia en él. Pero muchos maliciaban, han de haber dicho, algo hizo este hombre que se le soltó la hacha. ¿Sabe que en los tiempos cuando nosotros cortábamos con hacha la madera, los árboles, si a alguien se le soltaba el hacha, era algo de maldición, era algo de perdición, algo iba a suceder? Es una leyenda, no es que es cierto. Pero la gente tenía esa costumbre, que si a alguien se le soltaba el hacha, se le salía el hierro del cabo, sí, era algo de muerte. Entonces si van dos leñadores o van dos que cortan la madera y el otro está a un lado, cuando tú estás cortando la madera y sale el puro fierro, hermano, y le pega al que está detrás y muere. Esa muerte, ¿verdad? No es una muerte intencional, sino que fue un accidente. Entonces por eso hay ese dicho, pero no es un dicho verídico. Lo único que yo puedo decir, que el hacha representa, hermano, la salvación. Necesitamos a veces, hermano, salir de la profundidad. El pueblo de Dios está dormido, hermano. Yo no sé cómo va a despertar usted el día de mañana que venga Cristo, hermano. Yo no sé cómo se va a levantar, con sus mentiras, con sus excusas, con tantas cosas.